Hemos invitado al doctor Raúl Quispe Suárez, especialista en ortopedia y traumatología infantil. ¿Quién no se ha roto la cabeza? ¿Quién no se ha fracturado un brazo, una pierna? Dios no quiera una torcedura de pies en la familia. ¿En qué parte me equivoco, doctor Quispe? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Philip. Bueno, no te equivocas. Realmente en nuestro medio y debido a cómo la tecnología va aumentando y cómo los deportes se van haciendo cada vez más riesgosos, ha aumentado realmente la incidencia de este tipo de fracturas, de este tipo de lesiones, ¿no? Especialmente en los miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Más allá de las otras partes de la cabeza y la columna. Para un chiquito que tiene 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, ¿es más fácil fracturarse un brazo que para usted o para mí por ser mayores de edad? Sí, aquí hay que entender un concepto muy importante y es lo que diferencia fundamentalmente al traumatólogo de adultos de un traumatólogo especialista en niños, ¿no? La mecánica, la biomecánica, la anatomía y la fisiología del hueso del niño es totalmente diferente a la del adulto. ¿Ah, sí? Y es cierto entonces que un adulto futbolista puede terminar con un esguince porque se lesionó los ligamentos, pero en un niño esa misma torsión que puede haberse producido en el tobillo o la rodilla va a producir una fractura. Y específicamente, si el traumatismo ha sido de una energía un poco alta, la fractura se va a haber producido en una zona muy débil del hueso que se denomina cartílago de crecimiento. Antes, debido a que no contábamos con todos los exámenes auxiliares con los que tenemos ahora, esas fracturas podían pasar inadvertidas incluso, pero ahora tenemos capacidad diagnóstica para poder hacer este tipo de... Disculpa que lo interrumpa. O sea, un chiquito se puede haber fracturado algo, el papá no se da cuenta, ¿y cómo le sella el huesito? ¿Porque como es chiquito el papá no se da cuenta? Porque una de las características del hueso del niño es que su recuperación es más rápida que la del adulto. Y en el adulto, si en un esguince tarda 2 semanas, en un niño entre 6 y 10 años, también una fractura puede sanar en 2 semanas. Papá y mamá, no completa, pero el chiquito se cae, lo tienes que llevar a una clínica hospital para que le hagan qué, para saber si es una luxación, una torcedura, si es un bulto, si es un hematoma, si es una fractura. Lo tienes que llevar a que le hagan qué. Exactamente, hay que llevarlo para determinar primero dónde se produce, a qué nivel se produce la lesión. Si la lesión está muy cerca a las partes articulares, ahí hay que tener mucho cuidado. Esas lesiones en las partes articulares, el codo, la rodilla, el tobillo, la muñeca, pueden generar fracturas en los niños. Y eso es completamente conocido y reconocido. ¿Cuándo es que simplemente le puedes poner una venda? ¿Cuándo lo enyesas? ¿Ya no se enyesa? ¿Cuándo se inmoviliza? ¿Y cuándo se tiene que operar para poner un clavo? Muy buena pregunta. Una de las características del hueso del niño de las que estábamos hablando, una característica anatómica, es que su curación es más rápida. Y además tienen un potencial de remodelación alto. Entonces, antiguamente se creía, bueno, el niño se ha fracturado, pero la fractura está, simplemente los bordes están en contacto, hay que dejarla así y ponerle un yeso. Ahora sabemos que mientras más edad tiene el niño, este potencial de remodelación va disminuyendo. Y la investigación ha demostrado que hay ciertos parámetros para determinar cuántos grados se puede tolerar. Está desplazada o angulada mayor a esos parámetros, hay que operarlo. Y lo bueno de la tendencia actual es que las cirugías del tratamiento de los huesos de los niños son cirugías de mínima invasión en muchos casos. No hay que tocar, no hay que hacer grandes focos, salvo pues la fractura tenga realmente un gran compromiso, y se pueden insertar clavos que van dentro del hueso a través de pequeñas incisiones, ¿no? Como una cirugía de mínima invasión. Eso es una cirugía. Antes, en mi época, era el yeso. ¿Se sigue enyesando o hay férulas plásticas con esos tapes, con esos pegapegas, con esos, ¿cómo se llaman? Cabestrillos, que ya no implican que lo al chico, porque el chiquillo dice enyesarme, voy a estar 1 mes y medio, cómo me baño, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ahora? Existe el arte del yeso, todavía se tiene que dar. La residencia en traumatología, por ejemplo, ha perdido mucho de eso. Nos hemos vuelto demasiado tecnólogos en la parte de la instrumentación quirúrgica, pero todavía el uso del yeso es válido, pero en determinadas circunstancias. Y lo bueno, para terminar este concepto, es que tú me preguntabas, el yeso sí es aburrido, etcétera,
Pero ahora contamos con materiales, que sí los tenemos en la clínica, por ejemplo, y que son materiales impermeables. Te puedes bañar con esos materiales. Te puedes mojar en una piscina con esos materiales. No es tan aburrido como antes llevar esos materiales, claro, en determinadas circunstancias. Ahora, yo he visto también a un amigo mío, se malogró una pierna y se ponía una bolsa y se metía a la piscina normal, con una bolsa que se sella. Pero siempre la bolsa con el riesgo de que pues pueda pasar. Correcto, pero a los niños hay que explicarlo así, porque estamos hablando con usted, que acá también hace una pregunta en el @capital 967. ¿Cómo es esto de la traumatología infantil? ¿Usted es un pediatra que ha estudiado traumatología o es un traumatólogo que tiene una especialidad en niños? Gracias por la pregunta. Eso es algo que siempre tengo que aclararlo en las consultas. El traumatólogo infantil es un cirujano que se ha especializado en traumatología, y la ortopedia, desde su punto de vista etimológico, es pues el tratamiento de las deformidades de los huesos, ya sea por trauma o por crecimiento, ¿no? Que ya hablaremos de repente un poco más adelante de ese tema. Y entonces, yo no soy pediatra. Si me preguntan sobre... Es traumatólogo. Si me preguntan sobre infecciones urinarias, abdominales, tengo que referirlos al especialista, que es en este caso un colega pediatra. Cuando los chiquitos tienen las rodillas muy juntas, cuando tienen los piecitos, como decimos, como patito, es decir, hacia adentro, cuando caminan de costado por alguna razón y no es cojera, es decir, el papá dice, ¿qué tiene mi hijo? En estas aparentes deformaciones, ¿qué tiene que ver usted? Mucho. Lo que sabemos ahora, y que hace 20 o 30 años todavía era un concepto más o menos de idea, es que los niños no son definitivamente adultos pequeños. Y a medida que van creciendo, van cambiando. Los miembros inferiores específicamente van a cambiar paulatinamente desde el momento del nacimiento hasta los 10 o 12 años. Y esas presentaciones que se denominan en varo, cuando están las piernas arqueadas, o en valgo, cuando las rodillas están juntas, son en muchos de los casos, en la mayor parte de los casos, son simplemente presentaciones etarias en un determinado momento. Hasta los 2 años se puede aceptar que el niño pueda caminar con las piernas arqueadas, y hasta los 7 años que pueda tener las rodillas juntas y los tobillos separados. Si obviamente vemos que no se está cumpliendo estos parámetros, entonces ya debo comenzar a preocuparme. La evaluación ortopédica, por eso es ideal hacerla entre los 2 y los 3 años, para que los papás puedan obviamente estar tranquilos con la observación y con el análisis, la evaluación inicial. Las luxaciones, el común de la gente le entiende, pero la primera clarinada, el primer acento que pone el doctor Quispe en su intervención es que hay que llevar al chico al centro de salud para la radiografía, no se dejen guiar porque es una torcedura nomás, de repente uno de los huesitos del pie se le ha fracturado, ¿cierto? Exacto. Y aparte de esto, el tratamiento ahora tiene que ver mucho con el arte del yeso, como decía, pero también cuándo operar y con qué operar. Eso, doctor, vamos a comenzar a hablar de algunas supercherías, yo lo digo con respeto a las mamás y a las abuelitas. Agua con sal o hielo. El hielo es efectivo en cualquier traumatismo. Ajá. Niño, adulto que se lesiona, se tuerce o se golpea algo, frío local en la zona y traslado. Pero lo tienes que llevar al hospital o al centro de salud. Definitivamente. Otro tema, en el caso de los piecitos que pueden ser chuequitos, los llamados culequitos o las chiquitas chuequitas, todavía no le hablo de la cadera. Hay gente que dice, lleva la ortopedia tal. Ok. Porque le pone sus zapatos ortopédicos y se acabó. Funciona el zapato ortopédico, funciona el arnés, funciona la venda que te pone el pie derecho, porque hay unas vendas que te ponen una torsión y el chiquito, estamos viendo unas imágenes, ¿no es cierto? El chiquito chuequito. No todos los chiquitos que son chuequitos van a terminar siendo chuequitos. Y hay chiquitos a que le dicen, ponle una torsión, o viceversa, la foto que estamos viendo. ¿Qué hacer cuando uno tiene un hijito o una hijita con los pies o piernas chuequitas? Ok. Primero, determinar si ese niño tiene alguna enfermedad de fondo. Estos casos que estamos viendo y que están corregidos, están corregidos con técnicas quirúrgicas, como se pueden ver en algunas fotografías. Esas técnicas quirúrgicas con nuevos conceptos se denominan ahora crecimiento guiado. Se utilizan placas y tornillos que van a modular el crecimiento en el cartílago que está
en los extremos de los huesos. Pero no todos los niños obviamente van a llegar a eso, van a llegar a una cirugía. Y para llegar a esa cirugía uno necesita pues tener toda, digamos, una tecnología y un equipo multidisciplinario que se encargue y que pueda llevar a cabo esas cirugías. Pero bueno, vamos al punto de los niños que normalmente no tienen ninguna patología de fondo y que están chuecos. Y que necesitan o que les han sugerido usar zapatos ortopédicos. Los zapatos ortopédicos, múltiples estudios ya lo han demostrado, son inefectivos para cambiar la historia natural de la forma del pie y menos aún para modificar la estructura de las piernas, la forma de las piernas. Porque ¿qué tiene que ver, por lógica, el pie con las rodillas? Eso es algo que no tiene doctor ningún Quispe, concepto. ¿usted cuántos años ha estudiado para ser traumatólogo? Para ser traumatólogo, 14 años. 14 años con toda la especialidad, con la subespecialidad. Correcto. Entonces yo que soy un lego, que soy ignorante, le voy a decir claramente, Ivonne García, no sirven en buen romance los zapatos ortopédicos, porque usted está siendo sumamente educado y diplomático al decir son inefectivos. No sirven, pues, doctor. Y acá estamos hablando de un tema serio, un tema de salud. Que escuchen las mamás. Tienen que ir a un traumatólogo. No se guíen por la comadre. Especialista. Y especialista en niños. Así es. No se guíen por... Hay chicos que los vendan, doctor. Exacto. Los vendan, le ponen los twisters, bueno, la última generación de traumatólogos ya dejó de lado ese dogma, porque era una cuestión dogmática. Pasada la República y que se consideró hasta hace poco, ¿no? Y que ahora pues es un boom, pero desde el punto de vista, creo yo, comercial, básicamente, el uso de estos aparatos. Las plantillas ortopédicas sí se pueden utilizar como sintomáticos para que se pueda de alguna manera dar confort al pie, modificando la forma de la pisada del niño, pueden aliviar en algún caso los dolores. Y podemos continuar con lo del pie, porque esto del tratamiento definitivamente del pie plano parte de un mito. Yeah. Y el mito es que el pie plano es una enfermedad, y el pie plano flexible en el 92-93% de los niños es normal. ¿En qué caso se opera, cómo se le llama a la pierna chuequita, al pie chuequito, para adentro o para afuera, doctor? El pie, empecemos por el pie. El pie plano, flexible, es un pie asintomático que normalmente no tiene problemas, pero que si comienza a crecer el niño y comienza a presentar molestias como cansancio o dolor, sí tiene que ser evaluado ya a través de exámenes auxiliares como radiografías o tomografías para valorar si de repente hay algo que está generando que ese pie duela. Si se descubre el caso, entonces se pueden hacer cirugías para corregir esas deformidades, o, en todo caso, para modificar el alineamiento de los huesos, que eso por ejemplo, son nuevas técnicas que me han parecido que tienen un nombre técnico de artrorrisis, en la cual se pone una especie de estaca o tope entre dos huesos que están en la región del talón, y al alinearse esos dos huesos, se modifica la forma. Pero eso es una intervención quirúrgica. Quirúrgico, pero eso es en casos específicos. ¿Edades límites? Siempre yo espero hasta más allá de los 7 u 8 años en esos casos. ¿Qué cosa es displasia de cadera? Preguntan en el @capital 967. Es decir, ya no tienes chuequitas las piernas. Es un tema de la cadera, como que estás inclinado de un lado o de otro. ¿Qué cosa es displasia de cadera, doctor? El nombre completo es displasia del desarrollo de la cadera. Es un término que lo que me está manifestando es una alteración de la relación que hay entre los dos huesos en los que está ubicada la cadera, que son la pelvis, con el acetábulo de fondo, y la cabeza femoral. Esta relación alterada es la que va a producir un desgaste irregular y que va a llevar al que lo sufre a un cuadro de artrosis que puede ser precoz al de cualquier otra persona. El tema de la displasia de cadera suena del desarrollo de la cadera. Suena bastante grave, suena como que van a tener que operarte, enyesarte, cortarte, que vas a estar meses en una cama. Suena bastante feo y doloroso y largo. ¿Es así? Lo importante para el tratamiento es el diagnóstico precoz. Los pediatras todos están capacitados para poder hacer una evaluación de las caderas en el momento del nacimiento del niño. Pero igual existe la posibilidad de que estas caderas presenten una alteración que no necesariamente es evidente a la evaluación física. Por eso es que se debe tamizar, se debe hacer una evaluación ecográfica o una radiográfica si hay
algún tipo de presuposición de que va a ocurrir este tipo de problemas. Entonces, el tratamiento en sí, desde la simple colocación de un arnés, que es una especie de correaje en las piernas y en el tórax del niño. El más conocido es el arnés de Pavlik, que en un determinado grupo de edad, entre los 2 y los 4 o 5 meses, es efectivo para la mayor parte de displasias, pero también puede pasar por el tema de la inmovilización mucho más rígida, como son la utilización de yesos, o pasar por cirugía. En el caso de la cirugía, sí, pues se necesita que de todas maneras haya un diagnóstico a través de una artrografía, que es un examen que realizamos en la clínica, que es de mínima invasión, y ¿Cómo se llama el examen? Artrografía diagnóstica de la cadera, ¿no? ¿Qué me permite ver esto? Me permite ver qué está evitando que la cabeza femoral se vaya a acoplar con el acetábulo. ¿Hasta cuándo se puede tratar el tema del pie plano? Ese pie que está ahí, ¿cómo se llama ese pie que está medio chuquito hacia adentro? Ese es un pie plano insuficiente, porque ya perdió toda capacidad para poder formar una línea horizontal con respecto al piso, que es la mayor ¿Hasta qué edad se trata eso? Se puede tratar hasta adultos, pero difiere la manera de tratar en cuanto al compromiso que hay en todas las partes del pie. Me pregunta Alejandra Vilches en el @capital967, ¿cómo es el tratamiento de artrosis de columna? La artrosis de columna es una degeneración progresiva de la columna que no ocurre precozmente, salvo que haya algún tipo de componente congénito o genético. Eso no es un tema de ortopedia y traumatología infantil de por sí, porque la artrosis, igual que la de la rodilla, igual que la de la muñeca, igual que la de la rodilla, de la cadera, en la mayor parte de los casos, o traumatismos que pueden haber. Es muy difícil que un niño tenga artrosis de columna. Ahora bien, lo que se llama escoliosis o joroba o espalda chueca. Y la escoliosis sí. La escoliosis es, en la mayor parte de los casos, una condición de curvas en la columna que no sabemos cómo explicarlo, por eso tienen el componente de idiopático, ese es el término que se utiliza. Sin embargo, se pueden hacer pruebas que ahora están cada vez más avaladas como deficiencias de vitaminas que pueden estar, predisponiendo a que el niño pueda tener alteraciones durante su desarrollo y que puedan curvar las columnas, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de la curva, también hay un tipo de tratamiento que hay que darle al paciente, y como en todo lo que estamos conversando ahora, el último de los tratamientos es la cirugía, ¿no? Pero también hay un tema, doctor, porque aquí estamos hablando de chicos normales y de chicas normales, es decir, la que está expuesto al esguince, la que está expuesto al golpe. Pero hay chicas y chicos que ya entran en la locura del deporte y ya se vuelven ya hasta normales. Es decir, el chiquillo está con el skateboard, la chiquilla está con la patineta, pero además mamá, yo quiero jugar vóley, pero además papá, yo juego fútbol, pero además papá, yo hago karate. Entonces comienzan a hacer deporte y actividades físicas extremas, porque los chiquillos no se cansan. Entonces ahí entra a tallar, presumo, la medicina deportiva, porque no es lo mismo un chico que de vez en cuando salta y brinca a una chiquita que juega vóley en las tardes y que nada en las mañanas, ¿o me equivoco? No te equivocas. Definitivamente en nuestro país y en todo el mundo existe un boom por lo que es la medicina deportiva, tanto en la parte de la adolescencia y la parte infantil, así como la de los adultos. Y definitivamente ahora tenemos lesiones mucho más graves, mucho más severas, que antes no se veían con tanta frecuencia en niños y adolescentes, y el tratamiento ahí también difiere. Las lesiones de los ligamentos en los niños, que es infrecuente porque es más frecuente la fractura, determina que ese tratamiento debe ser pues un tratamiento especializado con la utilización de técnicas completamente diferentes para su cura. Y además de por sí el deportista que es niño o adolescente requiere tiempos para lo que significa actividad y reposo diferentes a los que van a hacer pues cualquier otro niño, ¿no? Se ha usado el término genuvalgo. Genuvalgo significa que las rodillas se juntan y los tobillos se separan. Esa presentación es usual entre los niños entre los 2 y los 7 años. Solamente si la familia tiene antecedentes de mantener ese tipo de presentación, el niño puede llegar a adulto teniéndola. Pero como puede ver ahí, existe una evolución natural. A ese niño no lo han tocado, no le han puesto zapatos ortopédicos, no le han puesto ligas, twisters, ni nada,
y su evolución ha sido natural, y a los 8 años, 4 meses tiene un alineamiento normal. Esa radiografía que ve al final es una radiografía especial. De hecho, en muy pocas instituciones actualmente se puede hacer esa radiografía panorámica, y esa determina los ejes. Es importante valorar geométricamente cómo está el alineamiento. Entonces, partiendo de la cadera hay que hacer una línea que pase por la mitad de la rodilla, la mitad del tobillo, o sea, todo un análisis que realmente lo que va a determinar a través de la historia, desde el año 1975, con los estudios del doctor Stageli, que la evolución natural va a llevar a que el niño se corrija solo. 9:46, mucho cuidado con los hueseros y con el consejo de la comadre. Hay temas que son ya más complejos. Por dar un ejemplo, el raquitismo, cuando un chiquito es excesivamente flaco o muy huesudo, tiene muy poco peso. ¿Este es un tema nutricional o es un tema ortopédico, traumatológico? O sea, ¿puede revenir en traumatológico porque es muy débil el chiquito? Sí, el raquitismo es una enfermedad que se produce por una carencia, ¿no? Una carencia definitivamente de una vitamina. Pero definitivamente hay condiciones que son ya propias del paciente, como el raquitismo renal hipofosfatémico, que van a ocasionar que los huesos se vayan deformando y no se puede compensar con la simple asimilación de la vitamina D. Entonces, lo que vamos a obtener son niños que tienen entre 5 y 7 años y que van a estar pues con los huesos completamente deformados, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Nosotros en la clínica tenemos digamos todo el stock de material quirúrgico para poder hacer un tratamiento adecuado de estas malformaciones, porque hay que usar el término correcto, ¿no? O sea, estas malformaciones que se van produciendo, o deformidades que se van produciendo a través del tiempo, y que vamos a llevar a alinear posteriormente a los niños, así como estamos viendo en estas imágenes. Ese es un niño con un raquitismo, ese también es otro niño con raquitismo, y finalmente lo que buscamos es alinear los miembros a través de estas cirugías que, como vemos ahí, solo utilizan placas y tornillos pequeños y que llevan posteriormente al alineamiento, ¿no? Y con eso permitimos que la calidad de vida del niño pues sea una mejor calidad. A todo papá le asusta y mucho que operen a sus hijos. El simple hecho de ver a tu hijito que entre en una camilla a una sala de operación y va a estar solo con gente extraña, ya al papá le asusta, pues normalmente uno va a la clínica de Gao cualquiera y el papá está al costado del niñito en el momento que lo están atendiendo, están moviendo imágenes, pero todo el mundo sabe eso. Pero cuando lo van a operar es otra cosa, porque el chiquito va y a veces te dicen lo van a dormir, exacto, lo van a sedar, lo van a cortar, va a sangrar, le va a doler. ¿Cómo es una intervención quirúrgica en la clínica Delgado para un chiquito? Para lo que tú y yo que me estás escuchando decimos nuestro bebito de 5 años, nuestra niñita de 10 años, nuestro hijito de 13 años, siempre van a ser bebitos para nosotros. Exacto. ¿Cómo es una operación? Bueno, definitivamente aquí lo que hay que valorar mucho es el concepto de equipo. El equipo humano tiene que ser un equipo que esté capacitado para atender la emergencia y también la cirugía programada de un paciente pediátrico o de adolescente, porque definitivamente la ventilación mecánica que va a utilizar el anestesiólogo es totalmente diferente entre un niño que tiene 1 mes de vida o 2 meses, un niño que tiene 7 años y un adulto. Desde ahí parte el personal de enfermería y también el uso de analgésicos o el uso de la anestesia misma, ¿no? Todo eso lo tenemos coordinado a través de protocolos. Nosotros estandarizamos los protocolos en base a organismos internacionales, la Clínica Mayo. Nuestras referencias son internacionales. Y además de eso, contamos con tecnología que obviamente es de punta por ser una clínica que recién ha iniciado sus labores. Toda la tecnología que tenemos nos ayuda a que todos estos procedimientos tengan una menor cantidad de tiempo operatorio, una facilidad para utilizar pequeños abordajes, como decía, no una cirugía grande. ¿Por qué? Porque no tengo una máquina de rayos X en vivo que no me permite pues justamente tratar simplemente al hueso desde afuera, sino que tengo que entrar a verlo y tengo que abrir toda la parte de los músculos y los tendones para observar. No, gracias, tenemos el cuando usted habla de eso, el papá y la mamá se asustan porque dice, y mi hijito va a estar dormido. Usted, yo, cualquier taxista, señora, ama de casa, ejecutivo, contador, ingeniero que me esté escuchando, dice, yo sé si me choca o no la anestesia. ¿Cómo puede saber un papá
si a su hijito le va a chocar la anestesia, si se ha roto un bracito recién lo van a operar, nunca en su vida le han puesto anestesia. Es que nosotros siempre tenemos ciertos paradigmas o ciertos prejuicios. La anestesia, el hecho de que me pueda afectar, etcétera. Sí es cierto, existe un mínimo, pero muy mínimo porcentaje, estamos hablando de menos del 0.001% de posibilidad de que el paciente sea, pues, realmente haga una reacción a la anestesia. Pero en la mayor parte de los casos esta siempre va a ser preevaluada por el anestesiólogo. Es importante también lo que usted le dijo, porque ustedes no saben, ¿no? Pero en la pausa, Jimmy Roy Calla, que hace como 30 años ha dejado de ser niño, ingresa y le dice al doctor Quispe, usted le iba a cobrar, doctor Quispe, y le dice, doctor, me ha pasado esto, que tengo un esguince en la rodilla y me han dado tal cosa. Entonces, y usted le dijo, pero un momentito, te han dado ¿qué cosa te han dicho? Un esguince, pero ¿esguince de qué? Y usted le preguntó si era tendón, si era hueso o un problema muscular. Porque no todo es hueso, ¿cierto? Ni para niños ni para adultos. Exacto, exacto. ¿Cómo sabe eso usted? ¿Tocándolo o sí tiene que haber radiografía? La radiografía es mala, es invasiva. ¿Cuándo le haces una radiografía y cuándo es una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética? Muy bien. Empecemos por el diagnóstico. La clínica manda. Ese es un precepto y un concepto que hemos adquirido todos los médicos, todos, absolutamente todos, a través de nuestro aprendizaje en las aulas universitarias. Entonces, todo lo que yo toque va a tener mucha relación. Cómo yo mueva el miembro, qué exámenes pueda hacer a través de mis manos, va a determinar muy probablemente el examen que tenga que solicitar. Si definitivamente este está más orientado a tener una fractura, a la posibilidad de una fractura, entonces hay que pedir una radiografía. Si en el caso contrario está más orientado a tener una lesión de partes blandas musculares, por ejemplo como un desgarro, entonces voy a pedir una ecografía. Y si tengo duda diagnóstica, entonces ahí vienen los otros exámenes más complejos. La resonancia y la tomografía son exámenes que han ayudado desde hace unos 20, 25 años que se vienen utilizando acá en el Perú a tener un criterio diagnóstico mucho más específico en ciertas patologías. Y tal como conversábamos hace un rato con la resonancia, con el informe de resonancia, existen cosas que antes, o sea, diagnósticos que antes no se utilizaban, edema óseo, fractura oculta, por ejemplo, que son términos que se acuñan en las resonancias y que no implican pues una fractura común y corriente, que es la separación de los dos bordes del hueso, sino que son lesiones que se producen internamente y que van a producir dolor, un dolor que muchas veces, si solo se utiliza una radiografía, no es explicado, ¿no?